Hola a todos desde casa, desde aquí, desde Alcora. Vamos a empezar hoy con la predicación, pero antes de empezar, quiero tomarme un tiempo para daros las gracias por todo vuestro apoyo, por todas vuestras oraciones, por todos vuestros mensajes en el tiempo en el que he estado enfermo. Y de verdad, muchas gracias porque no sabéis el bien que me ha hecho el recibir mensajes o el saber que me estáis apoyando y cuidando en oración. Así que de verdad muchas gracias por vuestro apoyo. Y antes de empezar con la predicación, con el mensaje en sí, vamos a empezar hoy de una forma diferente, que es con una canción. La canción es Construiré mi vida, de Evan Craft. Así que tómate un momento y escúchala detenidamente. Piensa en la letra y a ver qué dice la canción. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Dios Santo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar
Bien, quería empezar con esta canción porque creo que es una canción que a mí personalmente me gusta mucho escuchar. No solo eso, sino que cuando la aprendí, me gusta cantarla, la verdad. Y sobre todo me hace pensar. Y pensar en qué te preguntarás, ¿no? En quién es digno por naturaleza. En quién es único por naturaleza. ¿Y qué conlleva todo eso? Creo que es una canción que cobra sentido hoy día y cobra sentido hace 3000 años, por lo menos. Estoy hablando de una persona en concreto, de la vida de David. Y si pensamos en David, directamente pensamos en una historia archiconocida, ¿no? David contra Goliat. La vimos la semana pasada, ya lo sé. Pero bueno, vamos a ver hoy cómo nos puede sorprender esta historia. ¿Cómo nos habla hoy Dios? Vamos a leer 1 Samuel 17, por si lo queréis ir buscando ahí en casa. Y lo he llamado así, lo inesperado en una situación inesperada. Vamos a ver por qué. Pero antes de leerlo, quiero retarte. Retarte a que pienses en la historia completa. Es decir, fíjate en los pequeños detalles. Fíjate en lo plural y no en lo singular, que es lo que a veces seguimos y intentamos hacer, ¿no? Conocemos muy bien la historia de David contra Goliat, pero ¿qué pasa detrás de esa historia? Puede que descubramos algo curioso. Mira, para que todos vayamos en el mismo hilo, me voy a ir diciendo cosillas poco a poco, ¿vale? Entonces voy a ir diciendo en el versículo en el que estamos, pero voy a ir comentando un poco la historia, ¿vale? Cómo es la jugada que se nos está presentando. Así que vamos a ello. 1 Samuel 17, espero que lo tengáis y vamos a ir leyendo, ¿vale? Versículo 1. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá, acamparon en Efes-Damim, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Perdón. Me parece realmente curioso cómo se presenta esta historia. Las tropas desplegadas y ordenadas, cada una por su lado, preparados y tomando posición para una batalla más. Los filisteos por un lado, los israelitas por el otro. Ya se habían visto las caras. Y algunos de ellos seguramente tendrían heridas físicas o psicológicas de la última gran batalla. Pero no importa, tenían que estar ahí, tenían que defender a su pueblo. Y lo que ello significaba, tenían que defender sus creencias. Tenían que defender quiénes eran ellos. El propósito estaba claro. La meta también. Solo faltaba empezar lo que seguramente sería otro baño de sangre más. Pero algo inesperado pasó. Un famoso guerrero, versículo 4, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. El famoso Goliat. Y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba un casco de bronce, una coraza de 55 kilos, protegían las piernas con armadura, y tenía una jabalina que llevaba en el hombro. También tenía una lanza, versículo 7, cuya punta de hierro pesaba casi 7 kilos. Este hombre, además de ser alto y grande, era fuerte. Yo no sé tú si has probado a ir con 55 kilos más la protección de las piernas, que saber cuánto pesarían, más la jabalina, más la lanza de solo a punta de 7 kilos. De 80 a 90 kilos lo que llevaría encima. Daría miedo, ¿verdad? ¿Qué fue ese algo inesperado? ¿Lo has pillado? Los filisteos tenían un as bajo la manga. Tenían un plan B. Un cambio de estrategia. Tenían una bestia. Tenían a Hulk de su parte. Pero un Hulk que hablaba y que decía lo siguiente. Se presentó ante todos los soldados israelitas y los desafió. Oye, ¿para qué estáis aquí? ¿Para qué estáis ordenando vuestras filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no estáis vosotros a servicio de Saúl? ¿Por qué no escogéis a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros os serviremos a vosotros. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis.
Dijo además: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elegid a un hombre que pelee conmigo. Al oír esto, decía lo que decía el filisteo, Saúl y todos y cada uno de los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Salte un momento al versículo 16, porque es necesario decir que este filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas durante 40 días. En pocas palabras, lo que este Goliat, lo que este Hulk decía es: ¿qué estáis haciendo? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Estáis seguros de quiénes sois? Mira, si tan seguros estáis, ¿por qué no cambiamos un poco? Si tan seguros estáis de que nos venceréis, ¿por qué no subir la apuesta? Juguemos a todo. Y quien gane, se lo lleva todo. Aquí hay una cuestión interesante, la cuestión tras el desafío. ¿Por qué? ¿A qué es debido este cambio de estrategia por parte de los filisteos en esta batalla? ¿Por qué jugarse una guerra con una única lucha de 1 a 1? Ahí es donde las palabras de Goliat dan un vuelco a la mente, a las creencias y a las vidas de los israelitas. Jamás antes se habían dicho tales palabras como la siguiente: yo desafío hoy al ejército de Israel. La cuestión tras el desafío para los israelitas estaba clara. ¿Un hombre como este puede acabar con nosotros? ¿Puede acabar con el pueblo de Dios? Por consecuencia, ¿puede acabar un hombre con Dios? ¿Qué pasará si no gana quien luche contra este Hulk? ¿Qué pasará? El reto está claro. ¿Os serviremos o nos serviréis? ¿Renunciaremos nosotros a nuestros dioses o renunciaréis vosotros al vuestro? El texto dice que todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El miedo entró en la vida de cada israelita. Ni uno solo del ejército veía la luz en medio de esta situación. Había pasado algo inesperado para ellos. Hombres acostumbrados a la batalla, algo inesperado les ha pasado. Y eso provocó que los cimientos de su vida se vieran cuestionados. Solo bastó un Hulk y un reto. Y perdón por ser crítico y quizás extremista, pero creo que esa acción, tanto miedo, fue el primer indicio de que algo no andaba bien en el pueblo de Dios. Alguien con una acción y con pocas palabras le ha sacado de su normalidad, ha puesto a prueba su normalidad, su estilo de vida, sus cimientos. No solo eso, sino que alguien ha movido tanto sus cimientos que se han quedado al borde de la demolición. No nos olvidemos de que este Goliat, de que este Hulk, salía por la mañana y por la tarde, sin descanso, día tras día, semana tras semana, a retar a todo un ejército, a una multitud de personas preparadas y acostumbradas a entrar en batalla. ¿Qué miedo podrían haber tenido esas personas? Pues lo tenían. Los cimientos cada vez eran más inestables en la vida de los israelitas. Mira, como en cualquier historia, película o serie, hemos llegado al punto más bajo de nuestros protagonistas, la parte más negativa y más triste. Y entra una escena nueva. Siempre pasa eso. Todo está muy mal y cambia de escena. Y así vemos una historia paralela, que se unirá con la anterior para formar un todo coherente. Y empezamos con las presentaciones. Dice del versículo 12 del 17. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí ya era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, habían marchado a la guerra con Saúl. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, porque tocaba el arpa allí, pero regresaba a Belén para cuidar de las ovejas de su padre.
Paramos en el 15 momento. Entra en escena David, aquel que cambiaría toda la situación. Perdón. Aquel que dará un cambio completo a la película o a la historia. Y todo empezará con la vida de un chaval. Un menor. El hijo menor de una familia normal. El hijo que se encargaba de cuidar del rebaño, que se encargaba de las labores más rurales de la empresa familiar. El hijo que aún no podía ir a la guerra porque seguramente no cumplía con la edad permitida para ir a la guerra, pero que sí tenía una disposición a servir muy significativa. Tanto que si le decían de ir a tocar el arpa al rey, tocaba. Tanto que si le decían de cuidar el rebaño, lo cuidaba. Y sigamos leyendo. 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Y también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo le va a tu hermano y tráeme prueba de que están bien. Los encontrarás en el valle de Ela, con Saúl y todos los soldados israelitas, peleando contra los filisteos. Interesante. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Primera cosa importante o significativa o interesante que me llama aquí la atención es que Isaí creía que la batalla ya había comenzado. Creía que todo estaba pasando como antes. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Creía que la guerra era una batalla más, que estaría afrontando con la misma estrategia, peleando unos con otros. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? David, una persona con ganas de servir, como hemos dicho antes, le mandan a una guerra a llevar provisiones y algo. La tarea o la misión, vamos a decirlo mejor así, la misión de David estaba clara, era sencilla. Su padre dice: ve, deja esto, infórmate y vuelve. Y esto nos lleva al momento en el que las dos historias son una, si es que en algún momento no lo eran. Llegó David al campamento en el momento en el que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posesiones. Otro día más, ¿no? En versículo 21. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío. Y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Y paramos aquí. Me gusta imaginarme las cosas, ya lo sabéis, que han pasado en la historia. ¿Cómo sería? ¿Qué sentirían? Cualquier cosa que pueda imaginar me encanta. Y me llena de curiosidad las 3 palabras que acabamos de leer. David lo oyó. Recordamos, David prácticamente acaba de llegar al lugar donde por edad no podía estar. Hizo todo lo que su padre le dijo. Aunque quizás él esperaba ver algo de acción para poder informar mucho mejor a su padre. Sin embargo, se encontró con una situación atípica. Tanto, que podía ir a la línea de batalla donde se encontraban sus hermanos y saludarles. Oye, ¿acaso no es una situación rara en plena guerra? Yo no he participado en ninguna, ¿vale? No tengo ni idea de cómo será, pero ¿no es raro que alguien venga y pueda ir a saludar a otra persona en medio de una guerra? Y mientras saludaba y hablaba con sus hermanos, David oyó algo más. Algo inesperado para él. Pero algo que sus hermanos, el rey y todo el ejército habían vivido durante 40 días ya. Vivido sí, acostumbrado a vivirlo no. Aún seguían con las mismas sensaciones que el primer día. Incertidumbre, miedo, desesperanza, preguntas. Repito, me gusta imaginarme las cosas. ¿Cómo sería aquel momento para David? ¿Qué sentiría David al escuchar esto? Lamentablemente no se nos dice nada de esto, sino simplemente vemos las acciones que se desarrollan después de esta situación inesperada. Y como sabemos, ante situaciones
inesperadas, medidas inesperadas. David estuvo hablando con la gente porque oyó algo que el rey había dicho sobre quien haga frente y venza al gran archivillano filisteo. Entonces David le dijo a Saúl: mira, Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Y aquí Saúl soltaría alguna carcajada seguramente. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo? ¿Estamos locos o qué? Si no eres más que un muchacho, eres un chaval. Mientras que eres un guerrero de toda la vida. ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? Mira, me río por no llorar, David. Esto es el inicio de un momento épico de nuestra historia. Unas palabras que todos y cada uno de los componentes del ejército querían oír, pero que todos y cada uno de los componentes del ejército no esperaban oír de alguien como David. Nadie tiene por qué desanimarse más por esta situación. Yo me encargaré. ¿A qué te suenan estas palabras? Como en toda historia o película, siempre hay alguien que lo expresa, que hace énfasis en expresar lo imposible, que supone llevar a esa acción heroica que David quería llevar. Y casi con lágrimas lo he intentado escenificar, no sé si lo habéis pillado o no. Casi con lágrimas en los ojos, de la risa claramente. El mismo rey intenta rechazar al único que había intentado poner fin a esa situación inesperada. La única ayuda que recibe el pueblo de Israel casi la rechaza el rey. El único haz de luz que tenía el pueblo de Dios es casi rechazado por la solución, porque no era lo que se esperaba. Pero la solución inesperada no hablaba por hablar. David no hablaba por hablar, sino que tenía argumentos y unos cimientos establecidos y una claridad y seguridad de quién era él, que ninguna otra persona del pueblo de Israel podía haber dicho lo siguiente. Versículo 34. David le respondió al rey de Israel: mira, rey, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a la oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro de la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si tu siervo ha matado a leones y osos, lo mismo puedo hacer con este filisteo pagano. ¿Sabes por qué? Porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león y del oso. También me librará del poder del filisteo. Anda pues, dijo Saúl, que el Señor te acompañe. Qué cambio de Saúl, ¿verdad? David deja a Saúl mudo. Porque Saúl se da cuenta de que este chaval, este niño, este pequeñín, tiene razón. Este Jul está desafiando al ejército de Israel y por tanto a Dios. Saúl había olvidado que si Dios le ayudó, o le había ayudado hasta ahora, podía hacerlo ahora también. En cambio, David tenía tan interiorizado esto que se puede decir que su vida giraba en torno a la dependencia y confianza completa en Dios. El siguiente versículo dice que David se preparó y se dirigió al filisteo, ¿no? Versículo 42. Y este lo miró con desprecio. El enemigo le miró con desprecio. Y le dijo en el 43: ¿soy acaso un perro para que me vengas a atacarme con palos? Ven acá, que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Aquí empieza a darle la vuelta a la tortilla a la historia. Y ahora le toca a los filisteos vivir algo inesperado. Lo inesperado fue atacar a un guerrero preparado para una batalla con palos, sin nada. Esto sacó de sus casillas a Goliat, que junto con la ira que sentía hacia los israelitas, ahora se le suma el desprecio por una simplicidad inesperada. La medida inesperada resultó ser clave para cambiar la situación inesperada. Qué curioso, ¿verdad?
Versículo 45, la respuesta de David es impresionante. Mira, tú, Hulk, vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado tú. Hoy mismo el Señor te entregará a ti a mis manos, y yo te mataré, te cortaré la cabeza. Y hoy mismo, como tú has dicho, yo echaré el cadáver de los ejércitos filisteos a las aves del cielo y a la fiera del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todo lo que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor, Gad. Entrate, y Él os entregará en nuestras manos. La batalla es del Señor. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. David no se cayó frente al rey de Israel, y mucho menos lo iba a hacer frente a este enemigo suyo, que pretendía retar y destruir al pueblo de Dios. Y lo que dijo, además de ser más inspirador que el discurso de William Wallace en Braveheart, fueron verdades como puños que reflejaban la vida propia de David. No obstante, si lo pensamos bien, quizás no sean unas palabras muy adecuadas. ¿No son un poco temerarias estas palabras? ¿No lo piensas tú? David echa leña al fuego, ¿eh? Le muestra la comida al león. Le provoca a este Hulk, a este Goliat. No sé tú, pero si... Yo no sé si pincharía o provocaría a un enemigo justo antes de pelear con él, ¿eh? De todas formas, no creo que fuese la intención de David, ¿vale? No lo creo. Sino creo que él tenía la intención de dejar claro a todos lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en esta lucha, en este campo de batalla, en esta situación inesperada. En un momento inesperado, en una situación inesperada, alguien toma medidas inesperadas. Y escuchamos palabras necesarias, reales e inesperadas. Lo inesperado fue que un joven que no tenía la edad para la guerra ganase o impulsara a todo un ejército a ganar la guerra. Lo inesperado fue que solo una persona no perdió el norte. Que un joven que tenía una misión totalmente diferente de lo que debía hacer, tuviera la visión, y no solo eso, sino que desarrollara la misión de una forma tan segura que nadie podía entender, ni sus hermanos, ni el rey, ni su propio enemigo. Lo inesperado de esta situación inesperada fue que un joven tenía construida su vida en el amor y la confianza a Dios. Solo el chaval que tocaba música al rey de Israel parecía saber y parecía vivir como alguien que reconoce al que es digno de recibir adoración, al que es digno de recibir una canción, al que es digno de entregarle su corazón. Él sabía que no hay otro Dios, y que no hay otro como Dios, que no hay nadie que pueda salvar como Dios lo hace. Sabía que no se puede comparar a Dios con nada. David tenía los ojos abiertos. Conocía y quería conocer más a Dios. Dependía de Él para todo, hasta para cuidar un rebaño. Lo tuvo en cuenta antes y lo tenía en cuenta ahora. Dependían de Él antes, dependía de Él ahora. David estaba lleno del Espíritu de Dios. Deseaba seguir así, para defender a quién es Dios, para compartir con el resto quién es Dios. En los siguientes versículos, David y Goliat se pusieron en la línea de batalla para empezar a luchar. Y como sabemos, con una piedra y una honda, el gigante desplomó. Y luego, con su misma espada en la cabeza, le cortó. La segunda parte del versículo 51 podemos ver cuando los filisteos vieron como su héroe caía muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron. David tenía claro que su vida tenía que estar sí o sí construida en torno a Dios. Sabía que allí estaba seguro. Solo tenía que recordarse y recordar al resto que su confianza está en el Señor. Y por tanto, Él es un siervo más que gracias a eso no será movido.
Lo inesperado en una situación inesperada. ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese título? ¿Acaso no es evidente en la historia de David y Goliat? ¿Qué tiene que ver esto hoy? Es bien, ¿no? Sería la siguiente pregunta. Mira, como sabéis, y como he dicho al principio, he estado enfermo en esta época de COVID-19. No por el coronavirus, pero sí por una neumonía. Y créeme si te digo que la incertidumbre de no saber qué era hasta que me lo dijeron, después de 3 semanas, y las experiencias que han vivido han jugado con mi cabeza más de lo que esperabas, si es que lo esperaba. Mira, aquí viene el paralelismo, ¿vale? Que he sacado yo en esta experiencia que he vivido, junto con la historia de David y Goliat. Algo con lo que el ser humano ha estado siempre luchando ha sido la salud. El ser humano intenta construir su vida, pero no controla ni puede construir su vida en torno a la salud. No puede hacerlo. Porque nuestra salud no es algo que podamos controlar, ni lo que podemos construir algo. Es algo que se escapa de nuestras manos, de nuestro control. Es algo que no podemos establecer, en lo que no podemos establecer unos cimientos para nuestra vida. Porque en cualquier momento se cae nuestra casa. Somos demasiado delicados. Por consecuencia, la Iglesia también ha luchado durante toda su existencia contra la salud. Piénsalo. Y la Iglesia por sí misma, y no me malinterpretas en esto, ¿vale? No sabe luchar, entre comillas. No sabe cómo hacer frente al tema de la salud. Y solamente tiene una estrategia, la más útil, la oración. Y la oración unida ayuda y fortalece mucho más, créeme. La Iglesia siempre ha tenido batallas, siempre, salud, persecución, injusticias. Piensa que más. Siempre ha habido batallas que la Iglesia ha tenido que afrontar, y la salud es una de ellas. Y una de las más difíciles de afrontar. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos misión cuando no hay salud? ¿Cómo ser Iglesia cuando no hay salud? ¿Cómo ser Iglesia con los que no tienen salud? ¿Cómo actúa Dios en sus vidas? Son preguntas que respondemos demasiado rápido y de forma muy fácil, pero son muy difíciles de responder en el momento que estamos pasando. A mucha gente no le sigue la respuesta directa y simple, si es que lo es, porque no conocen la respuesta de sus vidas, porque no tienen sus cimientos bien establecidos. Y yo me incluyo ahí, o me incluyo ahí. Ahora veréis por qué. Pero por eso me gusta la historia de 1 Samuel 17 de David contra Goliat. Vemos al pueblo de Israel contra el pueblo de los filisteos, y aquí entra la parte de, fíjate en el plural de la historia. Estos pueblos ya habían luchado entre ellos, y ya habían ganado Israel contra ellos alguna vez. Igual que la oración, en varias ocasiones se ha ganado contra todo pronóstico a la enfermedad, a la no salud. Y nadie se lo explicaba. La razón, Dios está con su pueblo antes, ahora y después. Y eso no lo olvidamos, Iglesia. Pero ¿qué pasó en esta situación? El pueblo filisteo, por lo que sea, cambió su estrategia y un único guerrero cambió todo. Ahora, una enfermedad lo ha cambiado todo. Ha alertado a todo el mundo. Ha paralizado casi todos. Casi todo. Y nos ha hecho conscientes a muchas personas de que somos frágiles. Nos ha hecho conscientes de nuestra fragilidad. Ha cambiado todo. La fe de muchos ha caído, la fe de otros ha resurgido. Muchos la fe han abandonado, en muchos a la fe se han aferrado. Y muchos en ella ni siquiera han pensado. Pena, ¿no? ¿De verdad una enfermedad nos cambia a todos? Quizás ese es nuestro fallo como el del pueblo de Israel. Cambiaron sus cimientos por un guerrero que les daba miedo. La respuesta debería ser que no. La enfermedad no es lo que te cambia. Es un mero instrumento que te hace pensar que tienes que buscar ayuda para cambiar tu situación. Y ya no hablo solamente de salud.
hablo de algo mucho más profundo. Una enfermedad que tenemos todos los seres humanos. Una enfermedad nos hace pensar en cómo estamos construyendo nuestra vida, de forma individual, pero también de forma global. Y quiero hablar de un enfoque más comunitario, eclesial y familiar, porque de forma individual lo hablamos la semana pasada con Daniel. Vamos a verlo de un enfoque más comunitario, más familiar. ¿Cómo estamos construyendo la vida de la Iglesia? ¿Cómo esta enfermedad o este virus nos ayuda a ver cómo estamos y cómo estamos siendo Iglesia? Y una tercera pregunta más. ¿Cuáles son nuestros cimientos que están siendo atemorizados por esta situación inesperada? ¿Cómo nos está afectando esto como Iglesia, repito? El pueblo de Israel se dio cuenta de que las batallas cambian, que en cualquier momento el enemigo puede cambiar su estrategia y atacar de forma inesperada. Y para eso la estrategia de siempre no sirve. Y la pregunta es, ¿quién se atreverá a cambiar la estrategia para hacer frente a una situación inesperada? Y la pregunta de fondo es, ¿a quién nos cuesta creer cuando la situación cambia? En este caso, cuando la salud no está. Y aquí, una pregunta muy importante. ¿A quién no tenemos en cuenta, e incluso a veces rechazamos porque simplemente nos cuesta creer que pueda cambiar la situación? ¿A quién no tenemos en cuenta? Incluso a veces rechazamos porque simplemente nos cuesta creer que pueda cambiar la situación. Recuerdo cuando empecé a encontrarme mal. Estaba haciendo deporte en casa y noté que las fuerzas se fueron. Decidí parar, me duché y aún me encontraba peor, con más mareos. Desde el dolor de cabeza, peores sensaciones, me tomé la temperatura y no estaba bien. En apenas unos minutos saltaron las alarmas en mi casa. ¿Qué será? ¿Será el virus? ¿Cómo lo ha pillado? ¿Cuándo? ¿Y ahora qué? Fue el primer día de 2 semanas y media que estuve en mi casa, aislado en mi habitación, por recomendación médica. Las semanas pasaron y los síntomas no. Fueron cambiando, pero no pasaron. Así que día tras día, por mi cabeza, fueron pasando cosas raras. Los primeros días estuve bien, creía seguir firme, pero poco a poco, sin que yo me diera cuenta, Iglesia, una semilla de duda fue germinando en mi cabeza. Un pensamiento cobró fuerza. Cuando me di cuenta que estaba entrando en crisis, unos 12 días después de enfermar. Y empezó con la pregunta, ¿qué pasa? ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué a mí? ¿Qué me está pasando? Cuando estás solo en una habitación y hablas con gente a mínimo 2 metros, te afecta y te comes mucho la cabeza. Estuve varios días deprimido por estas preguntas y al final, después de tiempo, oí una voz que decía algo parecido a las palabras de Goliat al pueblo de Israel, pero con un enfoque más personal. ¿Qué estás haciendo, Rubén? Este desafío que no sabes ni lo que es y ya te pones así. ¿Ya dejas que el miedo por este supuesto gigante te domine? ¿Acaso no eres tú un hijo mío? ¿Qué te pasa, Rubén? Ahí fue cuando empecé a sentir que mi pensamiento, mi miedo y mis acciones fueron injustas hacia la persona de Dios. Tomé el papel del ejército del rey de los hermanos de David y no hice nada. No afronté la situación como debería haberla tomado. No me pareció David en nada. No me parecía ese habitante del pueblo de Dios en la tierra, sino que me dejé que a la salud, a la enfermedad, tomara el control de mi vida. Pero
De un día a otro esas preguntas se convirtieron en solo una. ¿Por qué me he preguntado por qué a mí? Qué injusto ha sido eso hacia Dios. Qué injusto ha sido eso hacia Dios. Puedes pensar que a partir de ese momento las cosas fueron bien y me recuperé pronto, pero no. Tan solo 3 días después me ingresaron. Cosa que me vino bien, porque me trataron y averiguaron qué me pasaba. Neumonía, dijeron. Yo poco a poco entendí que el miedo, las preguntas, los sentimientos y los pensamientos que tenían era fruto de que mis cimientos de mi vida no estaban solo hechos por Dios, sino que tenía partes, no sé si los tengo aún, ya lo veremos con el paso del tiempo, que mis cimientos de mi vida estaban formados por Dios y tener una buena salud. Vuelvo a dejaros la misma pregunta. ¿A quién no tenemos en cuenta, incluso a veces rechazamos, porque simplemente nos cuesta creer que pueda cambiar la situación? Tardé mucho en darme cuenta de que podía confiar en alguien todavía. Tardé mucho. En la historia de la humanidad es curioso que una persona aportó a otras. Motivación para luchar, logró que el pánico no cundiese. Eso siendo la persona que nadie esperaba nada. La persona a la que nadie oía. La que no tenía derecho a participar en esta situación. Dios usó a David y al final consiguió devolver el ánimo y la entidad a su pueblo. La confianza, las ganas de hacer justicia, la seguridad en la batalla. Una visión y una misión clara. David vio clara la necesidad de su pueblo y actuó como ejemplo de lo que significa construir su vida bajo el amor y la confianza de Dios. Pero no solo fue ejemplo de eso, sino que fue impulsor de cómo vive el pueblo de Dios en situaciones inesperadas. Bien, estamos acostumbrados a guerras, batallas, a gran escala, a pequeña escala, pero nadie esperaba que un rival se plantase y nos retara a cambiar prácticamente todo. Así que cuidado cómo enfocamos las cosas. Hace muchos años alguien tenía que hacerle frente a ese rival y fue David. Hace otros muchos años alguien tenía que hacer frente a un rival mucho mayor. Tenía que salvarnos a todos, a toda la humanidad. Y fue Jesús. La necesidad de la gente es la misma que antes y será la misma después de que todo esto pase. La necesidad real de la gente no va a cambiar. Solo Jesús. Cuidado, el valor que le vamos a dar a partir de ahora a la salud. ¿Cómo van a ser nuestros cimientos? Así que pensando en la actitud del pueblo de Israel, tanto la del ejército, tanto la del rey, como la de David, todos eran pueblos de Israel, todos eran pueblos de Dios. Hago una pregunta que hice antes. ¿Cómo esta enfermedad, este virus, este Goliat, nos ayuda a ver cómo estamos y cómo estaremos siendo iglesia? Dicho con otras palabras, ¿qué papel desarrollaremos en nuestra sociedad como iglesia? ¿Qué visión y qué misión tenemos que vivir como iglesia? Ahora, en las fases de desescalada y cuando se establezca la nueva normalidad que tanto deseamos, Ojito. ¿Cuáles son nuestros cimientos que están siendo atemorizados por esta situación inesperada? Piénsalo de forma individual, pero piénsalo como iglesia también. ¿Cuáles son nuestros cimientos que están siendo atemorizados por esta situación inesperada y cómo nos está afectando? Recuerda, nosotros ya tenemos a nuestro David, se llama Jesús. Espero que sea tu cimiento. No es fácil, pero al mismo tiempo sí que lo es. Y estoy seguro de que es lo mejor para tu vida. Entonces examínate bien. Y quiero terminar como hemos empezado, con la canción. Pero no la cantes en singular, cántala en plural. ¿Vale? Te animo a que lo hagas así, en plural, como iglesia. Porque vivimos por Él, queremos conocerle más, queremos llevar su amor al mundo, queremos construir nuestras vidas juntos,
en su amor. Y queremos poner nuestra confianza juntos en Él. Amén.